Hoy estamos en Felechosa. Los escolinos y escolines del Colegio Público de esta localidad asturiana presentáronse al concurso para el segundo certame de teatro escolar n'asturiano y neonaviego con motivo de la 35 Semana de les Lletres Asturianes. El xurao otorgó el primer premio na categoría de educación primaria, el premio al mejor texto original por guión, el premio a la mejor dirección y el premio a la mejor actriz panerea, la neña que fai de reportera. Buenos días. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ante todo enhorabuena. Bueno, pues muy bien, muy contenta, muchas gracias por venir. Sí. Y nada, mira, ven que por aquí que te voy a enseñar Todos los premios. los premios. Sí. Bueno, aquí tenéis los ya expuestos, supongo que los guajes quedarían y las guajes quedarían per contentos, ¿no? Bueno, tan chocos de contentos, la verdad, y es que trabajamos un montón, todo el cole, porque aquí maestres, niños, todos. Y bueno, el resultado también presta verlo aquí, ¿no? Entonces pusimoslo aquí, decidimos ponerlo aquí a la entrada para que todo el mundo pudiera verlo y bueno, compartirlo con la gente del pueblo, que también, oye... Sí, que un orgullo para el pueblo, porque cuando entama todo este tipo de certames por parte de la Consellería, todo este tipo de certames de teatro? Pues mira, esto fue la Consellería en colaboración con la Oficina de Política Lingüística del Principado, y el primer certamen fue el año pasado. Entonces, bueno, yo vi la convocatoria en Educastur y como a mí personalmente préstame mucho el rollo del teatro y todo esto, pues decidí apuntar a los niños, comentélo con ellos y la verdad es que en este cole presta porque son unos niños muy participativos, entonces diciéndome que sí, venga. Y pues allá nos liamos la manta a la cabeza y bueno, hicimos una obra muy simpática, pero que tampoco contábamos con ganar ningún premio ni nada, y bueno, llevamos la sorpresa de que, mira, seleccionaronnos con el tercer premio y con el premio al mejor texto original, entonces nada, contentísimos, y este año ya vinimos arriba, dijimos, sí. Pues no, este año tenemos que ir a por todos. Sí, el año pasado fue lo de un meteorito en Felechosa, sí. Y este año lo del Teatro Sofía, ¿no? El misterio en la Reina Sofía. En la Reina Sofía, ¿no? Sí. Pero quiero decirte que cuando tú propones a lo que son los escolinos y escolines, cuando propones lo del teatro, ellos cómo lo tomen, ¿no? Porque bueno, hay un concurso a nivel de toda Asturias, ellos dicen, pues préstanos maestra y todo esto, ¿no? A ver, los niños en el momento en que los pones a hacer cualquier otra actividad que se salga un poco de la rutina de las clases y tal, agradecenlo un montón, y más cuando, a ver, concretamente estos niños de aquí, por ejemplo, tienen unos dotes para el teatro muy afalladices, que se presta a hacerlo. Entonces, bueno, ellos enseguida se líen la manta a la cabeza y se ponen a furrular. Que no tuve ningún problema, ninguno que se me quedara atrás que dijera que no, ellos fueron para adelante de todos y la verdad que salió un proyecto muy guapo. Ya te digo, trabajamos un montón, fueron muchos ensayos, muy a la carrera, porque el plazo no fue muy grande tampoco, pero bueno, salimos para adelante. Sí, no, y aparte lo guapo que la utilización del asturiano dentro del teatro, ¿qué importancia tiene para lo que la propia vehiculización de la lengua asturiana? Bueno, a mí parece que el teatro es una herramienta muy afalladiza y muy curiosa para trabajar cualquier lengua. Primero, porque estás trabajando la expresión oral. Al fin y al cabo, estás sacando la lengua de casa para afuera, vas a la llevar a representarlo o haces un vídeo que cuelgues en internet que puede verlo todo el mundo y está viendo de todo el mundo hablar en asturiano, o sea, ya que ya queda un altor a la lengua que yo considero que ya es normalizarlo al fin y al cabo. Y después, de cara a los niños, yo creo que es algo importante porque a la hora de enfrentarse a un público o de hablar en voz alta para cualquier situación que ellos puedan dar en la vida adulta, van a llevar ya tablets y realmente es algo que a la gente adulto, a la mayoría, y cuesta hablar en público, pues con el teatro es una muy buena técnica para aprender a hacer este tipo de cosas y enfrentarse a este tipo de cosas, ¿no?
Padme a mí, vaya. Y después, Laura, lo que fue la reacción de la propia comunidad educativa o de lo que es el propio Felechosa, ¿cómo tomaron el que algaméis, no solo bueno, lo que es la propia obra, como estábamos viendo nos premios, sino lo que es ya guión original, todo eso, esos primeros premios de todo Asturias, eso cómo lo tomaron, ¿no? Bueno, los padres están chocos de contentos también, la verdad, y que como uno ellos va a prestar a ver a los niños allí en el Teatro de la Laboral, que es un teatro profesional. Y nada, muy bien. Y luego por parte de los maestres, bueno, yo que tengo un grupo de compañeros que no puedo decir nada malo de ellos porque yo que tiraronse conmigo a la piscina y ayudaronnos y hicieron por esta obra y por el proyecto muchísimo. Entonces, la comunidad educativa, pero bien, no puedo decir nada al contrario. Muy bien, muy bien. O sea que prestons, pues yo creo que lo que nos queda y un poco conocer a los protagonistas. Hombre, y las supuesto. Protagonistas que fueron un poco los que bueno, realizaron esa obra que como decíamos, pues el mérito y que bueno, que algamen unos premios a nivel de toda Asturias, porque hay un concurso que prácticamente todos los colegios de Asturias, y yo creo que lo mejor es que vayamos a conocerlos, ¿parece? Pues ven, espera aquí conmigo que te presento a los niños. Bueno, ya estamos aquí con los protagonistas, Laura, los protagonistas de este premio de toda Asturias, y bueno, yo pienso que lo mejor sería que se presentaran ellos, ¿no? Que nos fueran contando un poquitín y que se den a conocer los artistas que fueron los que entamaron. Entonces, bueno, entamamos ahí por la man derecha, a ver, ¿cuál es el vuestro nombre y cuál fue el vuestro papel en la obra? Yo en la obra hice de Nenu despistado. Despistado, pero ¿cómo te llamas? ¿Y cómo te llames? Y la obra hice de Nenu despistado. Yo llamo Marcos y la obra hice del Lladrón. Yo llamo Sarne y en la obra hice de la alumna Sabelotón. Yo llamo Aida y en la obra hice de la de seguridad. Yo llamo Maitana y en la obra hice de la nena Gracesuca. Yo llamo Alba y hice de la Escolina Puntillosa. Yo llamo Lorena y en la obra hice de la Escolina Grafitera. Yo llamo Lucía y en la obra hice de las de los chorizos. Yo llamo Nerea y en la obra hice de reportera. Yo llamo Nuria y en la obra hice de la maestra. Yo llamo Zaida y en la obra hice de conservadora. Y lo que nos prestaría ahora, pues bueno, y charrar con vos, davos les gracias por atender al Deriques de Asturias. Y la primera entruga que se me ocurría y que vais respondiéndome cada uno de vosotros y de vosotres, y un poquitín, ¿cuál fue la vuestra reacción cuando la maestra propomos hacer el teatro en asturiano? Pues a nosotros, nada más que nos dice la maestra que había este año trae teatro, empezamos todos a decir que sí y estábamos muy contentos. Es que estábamos muy nerviosos por si ganamos algún premio y todo, y era muy ¡guau! Sí, o sea que vos prestóvos la idea de hacer el teatro en asturiano, y cuando vos lo propón la maestra Laura, pues parece vos buena idea, ¿no? Sí. Sí, o sea que prestóvos bastante. Bueno, y ya este colegio algamó ya de ellos premios, y ¿cómo vos tomasteis primero lo que fue ese tercer premio del año pasado y el primero de este? Bueno, a nos el tercer premio del año pasado fue muy guapo. Y al subir arriba a recogerlo estuvimos muy nerviosos. Y luego al recoger el segundo ya no. Ya. ¿Y este año que fue el primero? Mejor, ¿no? Sí, estamos muy contentos porque representaron la obra en la laboral. Fue un orgullo. Sí, prestó vos mucho. Sí. Aparte, bueno, lo que lleva la propia evolución, ¿no? Que lleva la evolución del tercer premio. Bueno, significaría que mejoraríais, ¿no? ¿O sí, no? Sí. Sí, ¿eh? ¿Y por qué pensáis que el año pasado dieron vos el tercer premio y este el primero? ¿Qué era? ¿Mejor la obra de este año o la del año pasado? A ver, ¿qué tenía? ¿Qué pensáis vosotros que fuisteis los protagonistas el año pasado y este? ¿Y qué diferencia tenía una obra con la otra? Yo creo que más o menos esta
no sé, fue un poco más graciosa y más elaborada. Ya, o sea que pensabais que era eso. Bueno, y otra de las entrugues que se puede facer la xente y un pouco si resulta vos sencillo el uso de la lingua asturiana para la interpretación. Bueno, nos resultanos fácil porque ya es nuestra lingua y estamos acostumbrados a falar en ella. Prestaros mucho y es muy divertido trabajar con la nuestra lingua. Bueno, y también una de las cosas que puede pensar la gente y en esa estrena en el Teatro La Llaboral, ese teatro tan grande, ¿pasasteis muchos nervios o no? Sí, al principio cuando salimos a la obra tuvimos muchos nervios y gracias a los trabajadores nos dieron prácticas para que saliésemos, para no tener más nervios. Yo pensaba que se me iba a olvidar todo, pero luego al final ayudaronnos y luego ya, nada más que subiste, ya luego ya salté todo. Salimos todo, bueno, muy bien. Y otra de las cosas que pensemos y ¿prestamos facer teatro en asturiano? Sí, préstanos facer teatro en asturiano porque ya era nuestra lingua. Sí, nos parece muy divertido porque, no sé, que pasémoslo muy bien. Nos costó mucho hacerlo porque algunos, como yo, no me sabía el papel muy bien, otros tenían muchos nervios. Y también que lo de subir al Teatro de la Llaboral es único. También nos dijeron ahí que ya era una vez y nada más. Sí, bueno. Había que aprovechar la oportunidad. Sí. Sí, que ya además, aparte ya de teatro profesional y todo. ¿Y qué vos dijeron los vuestros pas cuando ven que algamáis el premio y que vais a la Llaboral y todo eso? Bueno, un teatro profesional, el teatro, digamos, de los más importantes de Asturias. Pues que aprovechemos la oportunidad, que ya era muy precioso y también nos dijeron que ya que lo hacíamos bien, que nos apuntáramos. Bueno, y otra cosa de les que me prestaba entrugavos, después de conocer un poquitín lo que fue la obra, que a nos, bueno, vimosla por internet y prestónos mucho, y un poquitín que lleva vos el asturiano, ¿no? Y esto sí que me prestaba que cada uno diereisme la vuestra opinión. Bueno, sabéis que hay una lingua que está minorizada, que no tiene el carácter de oficial, a la escontra de lo que son tres lingües del Estado español, y sí que me prestaba, bueno, aquí en Felechosa sé que muchos apuntáis vos a la lingua asturiana y, bueno, sí que me prestaba nos que trabajamos con lingua asturiana en este medio de comunicación. ¿Qué vos parece a vosotros o qué vos parece la chingua, como decís vosotros? A ver, yo veo justo que antes, que cuando hablaban asturiano no nos dejaban y pegaban, y entonces yo cuando, por ejemplo, hablo en casa en asturiano, mi madre dice que no le gusta porque cuando era pequeña le pegaban, entonces que a ella no le gustaba que hablara yo en asturiano tampoco. Claro, pero bueno, que eso son procesos que tienen que ir evolucionando y tienen que ir pasando, ¿no? Sí. Bueno, ¿tú qué nos cuentes? Bueno, pues que el asturiano es la nuestra lengua y siempre falamos en ella y no sé. Bueno, y nada más. Más nada. Sandra, ¿qué nos cuentes? A mí préstame mucho falar en asturiano porque ya era nuestra cultura y porque ya estoy acostumbrada a oír hablar en casa en asturiano a los mis pas y todo, y entonces a mí préstame mucho. Préstamos mucho, bueno, anda. ¿Y con quién más faláis asturiano? Yo falo asturiano con todos. Con todos los que puedes, ¿no? Eso es súper interesante, eso damoste la enhorabuena porque es súper interesante intentar falar asturiano, que además fala asturiano más gente de la que piensa que fala. A ver, ¿y vosotros qué? ¿Qué lleva vos el asturiano? ¿Qué pensáis? ¿Y el futuro que puede tener o lo que sea? A ver, contadme un poco. No sé, la nuestra lengua y préstanos falar en ella, no sé. Presta vos. ¿Y de prendela qué? ¿Con la maestra Laura qué? ¿Y es muy difícil? ¿Y es sencilla? No, y es fácil porque estamos acostumbrados, porque vivimos en un pueblo y todo el mundo habla asturiano. Bueno, y vos cuando, por ejemplo, vais a una ciudad como Vieu y veis que nenes de la vuestra edad y tal no falen tanto asturiano, ¿qué vos parece?
Pois que tendrían que falar en asturiano porque están en Asturias, non están en outro lado. Non está en outro lado, ¿no? Y pero veis que siempre hay, aparte sabéis que hay lo que contaba Pedro, bueno, que eso ainda pasa a día de hoy en Asturias, que hay un persuicio y bueno, que sabéis que eso lo importante é cuando nos falamos en asturiano y non tiene nada que ver el asturiano con otras linguas que podáis aprender ni nada. A ver, vosotros, por ejemplo, ¿qué lle pa vos el asturiano? Que sobre todo, y también como estamos con la maestra, ¿qué vos paez les clases de asturiano cuando aprendéis cosas? Porque lo guapo del asturiano no solo es falarlo, sino de aprender cosas nuevas, que, bueno, pues sentir en casa unas cosas, pues vosotros, a ver. Para mí es muy guapo, es prestoso y divertido aprender asturiano. Además es divertido, préstate de aprenderlo, ¿no? Sí. Bueno, sí. A ver, tienes tú. Bueno, para mí es importante porque ya era nuestra lengua y cuando aprendemos más, pues sabemos más asturiano mejor. Sale, aprendes más vocabulario. Claro, bueno, sí. Muy bien. A ver, ¿y vosotros qué? A ver. Que ya era nuestra lengua y gracias a ella podemos hacer estas cosas tan guapas. Yo en mi casa desde pequeñina siempre se habla en asturiano. En mi casa y en toda mi familia siempre se habla asturiano. Y cuando ven ellos, por ejemplo, en tu casa que aprendes asturiano, dicen, oye, vaya, que bueno, porque vas aprendiendo ellos, lo que decía también Pedro, ¿no? Que ellos a lo mejor no tuvieron la oportunidad de aprenderlo, ¿no? A mi abuela pasó, oye, y entonces ahora mi abuela, como ya acabó eso, ahora mi abuela sigue hablando asturiano. Y preste cuando tú fales asturiano, ¿no? Y que dice, Sí, oye, mucho. además dirá, esta guaja, vaya bien que fala asturiano, ¿no? Porque depréndelo, ¿eh? Y vosotros, ¿qué tal? A ver, el asturiano lo que lle, no solo el de prenderlo, sino la propia relación con la familia o cómo lo tomen. Pues yo en casa hablo con toda mi familia y luego cuando lo iban a quitar, pues luchamos todo lo que pudimos para que no lo quitasen. Para que no lo quitaran. Bueno, ¿y qué? Para mí la lengua es muy importante porque es la lengua que falamos y es parte de nos. Bueno, y por ejemplo, lo que son les clases con la vuestra maestra, presta vos lo que lle la propia clase de asturiano. Sí. Sí, pero ¿cómo lle? A ver, ¿lle divertida? Y es muy divertida. Sí, ¿eh? Bueno, y Laura, siempre prestaba falar contigo, por ejemplo, lo que lle la propia lengua, falábamos en los nuestros programas que hay, digamos, bueno, todas las nuevas lleis y todo eso, el asturiano, al no ser una lengua oficial, sí que tiene de ellas dificultades para entrar en lo que lle el currículum educativo, ¿no? Sí, pero bueno, agora mesmo, tal y como te ha planteado el currículum con la nueva ley de educación, parece que se va a caltener tal y como está ahora, que bueno, por lo menos dentro de la precariedad que ya tiene la asignatura en sí, al ser, como ya sabes, optativa y no competir con ninguna otra asignatura que tenga currículum, pues por lo menos manténse, que no nos la quiten, vaya. Y bueno, yo falo mucho a estos niños de la situación que hay, porque aparte, no por adoctrinarnos, sino porque tienen que estar informados de lo que hay. Y esto es una realidad y tienen que saber lo que hay, porque el día de mañana cuando vayan al instituto y os planteen ¿qué queréis? Asturiano o francés. Yo no estoy buscando militantes que vayan todos asturianos, sino que sepan ellos decidir qué quieren y porque ellos quieran, no porque sea mucho más culto, mucho más cool de ir para francés o por cualquier otra asignatura que de ir asturiano. Entonces, bueno, yo intento que tengan un punto de vista amplio, que sean críticos y que ellos decidan y escojan lo que ellos quieran. Porque aparte, bueno, hay que tener en cuenta que después, digamos, cuando estamos en primaria sí que hay unos tantos por ciento grandes, sobre todo ya digamos en determinados contextos. Decimos que falábamos en ciudades, bueno, ainda hay gente que se apunta a asturiano, pero bueno, lo que son ya en entornos, digamos, más rurales sí que hay un tanto por ciento elevadísimo de personas que se apunten a asturiano, pero el problema es cuando salten al instituto, ahí es cuando pasen de porcentajes del 60 al 10%, ¿no? Que es un poco porque hay una competencia, que es lo que se denuncia siempre, ¿no? Exacto, sí. Mira, en este cole tenemos la suerte de que todos los niños, el 100% del alumnado está apuntado a la asignatura y realmente tampoco compite con nada la asignatura, no hay otra asignatura con currículum, o sea, o asturiano, o no hacer nada, o hacer apoyo, o estar en el ordenador, o lo que sea, que también
a ver, alguna xente pode decir mellor para a tua asignatura, ¿no? Pero realmente non hai unha competencia xusta desde o meu punto de vista. Hai que competir con todo isto e dai altura a la asignatura, o sea, que non sei algo residual, en plan, venga, vamos a asturiano porque non hai outra cosa mellor que facer, sino que se dé altor e que se dé importancia a lo que lle la asignatura en sí. Y bueno. Y después, cuando falábamos de lo que era, entrugaba yo a los guajes y a las guajas de un poquitín lo que era el propio, la utilización del asturiano, el teatro con el asturiano, ¿no? Pero tú cuando lo que la propia desenrollo de la asignatura, ¿cómo tentes hacer? Ellos dicen, bueno, llamóme la atención que comenten siempre lo de que lle divertía, todo eso. ¿Cómo tentes hacerles clase del asturiano? Porque claro, digamos que partes de una ventalla que ellos en las respuestas decían que muchos ya traen de casa mucho asturiano, ¿no? Que en otros contextos más urbanos y es más complicado, ¿no? Claro, es que ya depende al tipo de alumno al que te enfrentes. Por ejemplo, yo con estos niños, a ver, por lo general, con los piquiñinos, por ejemplo, primero y segundo, los de infantil, intentas trabajarlo de forma más oral, ¿no? Porque ya es lo más natural, al fin y al cabo. Pero estos niños que ya vienen con este nivel de asturiano de casa, que falen todos en asturiano en su casa, lo oral yo lo meto pues mucho más por el teatro, por cantar, hacer teatro, pues cosas así más artísticas. Y después sí que nos centramos un poquillín, sobre todo en quinto y en sexto, en ver un poco gramática, porque también es importante que sepan escribirlo. Yo cuento ellos muchas veces que yo en el cole no un día asturiano y era muy triste porque cuando empezaba a salir todo el tema de, bueno, de los chats y todo esto de internet, ponía a escribir y yo realmente no sabía escribir como yo lo decía. Entonces, yo considero que también saber escribirlo es algo importante, aparte de saber luego expresarse de forma oral. Sí, no, y bueno, y también ver parte de la literatura y hacer, bueno, ahora mismo con el motivo de la Semana de les Lletres, que como sabes estuvo dedicada al cómic, están haciendo ellos un cómic en asturiano. Entonces también pues una manera de utilizar la lengua en proyectos guapos, visibles y sobre todo que se saquen de fuera, para fuera al cole, sí. Que se vea que hay algo que se utiliza de verdad. No, y aparte que como veis utilizas en los medios de comunicación, nos también utilizamos lo que ya he escrito y claro, evidentemente nos cuando ponemos rótulos o cuando ponemos cosas también necesitamos saber escribirlo en asturiano, no podemos poner claro. Faltas de ortografía. Lo que sí nos prestaba ahí un poco ¿cómo veis o lo que es el futuro del asturiano? ¿Pensáis que el futuro es complicado si no cambien o camuden un poquitín las cosas? Hombre, tal y como tan planteáis las cosas ahora, tienen que cambiar mucho, sí. Pero bueno, a fuerza de luchar y sobre todo los niños que vienen ahora, que son la nueva generación, yo creo que es importante que sigamos trabajando y pa'lantre, ni un paso para atrás. Bueno, lo que sí me prestaba de vos y que cuando se fala de asturiano, les personas, además sabéis, les personas que se llaman más roceanes, les que están más a las contra el asturiano, siempre están falando el tema de que el asturiano falase distinto en Grao que en Felechosa, que en Llanes, ¿no? Pero sí que me presta unas cosas que a mí me presta mucho el asturiano y que tienen como digamos diferentes variantes, que eso no quiere decir que el asturiano sea menor que otra lengua como les tiene el castellano, como les tiene en inglés, ¿no? Pero sí que vosotros tenéis una variante muy, digamos, muy llamativa, más muy prestosa en Asturias, que es la chevaqueira, ¿no? Y es decir, vosotros decís chingua asturiana, ¿estoy muy equivocado o no? En vez de lingua asturiana decís chingua asturiana, ¿no? Y después utilizáis, por ejemplo, cuando decís el perro, decís el pirru, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Entonces, bueno, a vosotros o decís el kempu en vez del campu, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, bueno, ¿a vosotros qué os parece eso de la chingua? A ver, ¿os presta eso de la chevaqueira, por ejemplo? ¿Eso oísteislo, sentisteislo en personas de la vuestra familia que falaban, que decían chingua, que decían chamar o cosas de ese tipo? Pues no, porque mi familia, algunos son por la zona de Campomares y por ahí no la usan mucho. Ah, no tiene la chevaqueira, ¿no? No. ¿Y vosotros a lo mejor sentisteis lo de la chevaqueira por pues alguna abuelina, algún huelín o alguna persona mayor, sobre todo mayor, que yo lo sé más conserven la chevaqueira? Sí, pero yo te me he acostumbrado a decir lingua porque como estoy acostumbrado a ir a mi papá y a mi mamá,
Claro, ya eso va perdiéndose poco a poco. Pero que vos parece eso de la chevaqueira? Presta vos... Sí, Lucía, por exemplo, tiene mucho nivel oral a la hora de falar en asturiano, porque vese que en casa todavía cal tienen ahí la esencia y mucha metafonía. Lo que pasa que ahora estás pillándolos un poco, que yo está como sí, vergüenza, pero después oyeslos falar en un ámbito en el que ellos estén distendidos, que en el recreo, cuando están dando la lengua en clase, no como ahora que están muy callados. Y sí que suelten, y están soltando, y es muy guapo, la verdad que presta. Mira, Nerea quiere falar. A ver, dime, Nerea. Yo siempre oigo a mi abuelo, a mi abuela y a mi padre. Sí, oyeslos decir chingua, chamar, cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Y oyes también cuando dicen el campo, el puilu, todas esas cosas, ¿no? Sí. Y eso, y a ti parece guapo cuando oyes eso, ¿no te parece algo muy guapo que el asturiano tenga esas variantes, que tenga esas opciones? Porque sabéis a más que, por ejemplo, eso de la chevaqueira y una fastera de Asturias, una zona concreta, es decir, por ejemplo, que vos voy a decir, en la zona de Siero, por ahí no tienen esa chevaqueira, y más la zona de, pues ya os digo, de la zona vaqueira, Chuarca, toda esa zona, ¿no? ¿Qué vos parece? A mí bien. Parece bien. ¿Y cuando suena, cómo te suena? ¿Suénate guapo eso cuando dicen chingua? Sí. Bueno. ¿Y qué más? ¿Y vosotros sentisteislo en casa o alguna persona, lo de la chevaqueira o lo de las metafonías que decimos, lo del kempu o cosas de ese tipo? Sí. ¿Sí? ¿A qué? Pero mi madre lleve la parte de Collanzo, sí. Entonces hablan de otra manera. Por ejemplo, en Felechosa dicen huilo y allí dicen huelu. Ah, huelu, sí. Verase más a lo que sería la zona de Morea o de Mieres o lo que sea, van poniendo esa zona. Bueno, anda. Pues sí que nos presta a sentir esas cosas. Bueno, yo quiero daros la enhorabona, primero porque tuve la oportunidad de verles dos sobres, los sobres son muy guapes, quiero daros la enhorabona y además daros mucho mérito porque tenéis en cuenta que presentáis una obra en toda Asturias, incluido lo que lle Leonaviego. Entonces, bueno, tiene mérito que la vuestra obra sea campeona, y no solo lo que decíamos con la vuestra maestra, no solo que sea campeona en lo que lle la propia obra, sino que yo guión original, Nerea también saca lo de la actriz. Quiero deciros que la obra tiene que tener algo por lo que tiene ese premio, ¿no? Entonces, vosotros no sé si queréis decir alguna cosina más o alguna cosa, ¿queréis comentarnos algo? Yo sí, que yo oigo muchas veces a mi papá hablar y suena mucho la chevaqueira. Eso, y cuando está hablando con alguien, yo oigo que... Siénteslo y que fala sí, como decíamos nosotros, ¿no? Y eso, y a ti, préstate cuando lo sientes. Sí, pero a veces no... Sí, préstame. Préstate, sentilo. Dime, Pedro, ¿qué querías contarnos? Yo, al no tener huelos, yo la chevaqueira aprendíla en clase. Yo no la aprendí, por ejemplo, con mis huelos, porque yo no tengo ningún huelo. Ah. Y entonces no pude... Y entonces aprendiste en clase. Sabes que existe por lo de la clase, ¿no? Aunque puede sentirse perequí. Dinos. A mí mi abuela y mi abuelo usan la chevaqueira, pero mi abuela, mi bisabuela usa la chevaqueira y gallego. Entonces, mezclalo todo y yo no entiendo nada. Ah, mezcla de todo. Bueno, pues eso ya me está todo. Bueno, ¿y qué me contáis un poquitín de lo que fue para vosotros eso? O sea, ¿qué pensáis de lo que fue eso de algamar los premios? A ver, ¿quién me cuenta por aquí alguna cosina? A ver. A mí ganar el primer premio fue muy grande porque yo al principio ya había tocado otra, la conservadora, y yo enfadéme con ella. Entonces yo me el papel a mí porque estaba enfadada con ella. Entonces a mí cuando algunas veces en la obra no me salía el papel, entonces niñame la maestra que por capricho mío, que no sé qué. Entonces después cuando grabemos estaba ronca y no llega a gritar, entonces no llega a gritar y después sí. Pero el día del teatro te devolviste, vamos, una fiera allí. A ver, claro. Que para mí lo de los premios fue muy prestoso. Prestote 8. Bueno, el primer premio prestónos mucho a todos y además grabar y todo fue muy divertido y todo muy guapo.
Sí, bueno. Más. ¿Qué me contáis ahí por ahí más? Decíesme, Laura, que falaban mucho, pero no los veo yo que falen mucho. No, y es que debe ser que los imponen los micros, porque luego en clase, vamos... Comió vos la chingua un gueto, ¿no? ¿No? Comió vos la chingua un gueto, ¿no? ¿O no? Mira, Pedro quería falar. A ver, Pedro, a ver, ¿qué nos quiere contar, Pedro? A ver. Laura, teníamos un premio en secreto, ella no lo sabía todavía, y dijimos nosotros a Laura que tenía que subir por su premio, y dijo que no, que ella no se lo creía, y ¿cómo era el premio? ¿Cómo era, Laura? A la mejor dirección. A la mejor dirección, y le dijo Carmen que sí, que no, y hasta que leyó en la pantalla digital, ¿cómo era? CP Flechosa a la mejor dirección para Laura, entonces subimos todos detrás de ella. Sí, no, además vi yo el vídeo, sí que eso fue... Se inventó, ¿cómo se llama? Un discurso ahí improvisado, porque... Inventólo todo, dices, ¿eh? Sí, porque no... Notábase que era inventado. Porque no sabía qué decir. Entonces era inventado, sí. Al final de la obra lloró un poco. Sí, bueno, anda. O sea que teníais lo todo inventado entonces, Laura. Inventélo todo, pues bueno, claro, no, yo no sabía nada de verdad. No, ya sé, sí, contaste. Y bueno, sabía lo de todos los compañeros, pero yo solo sabía el primer premio, obviamente, porque había que prepararlo. Sí. Y el de Nerea, que yo a Nerea no dije nada, entonces callé y resulta que luego dieronme a mí la sorpresa. Nerea que va a hacerme a mí la competencia, porque hay de reportera, de FLTV, que prestóme mucho... Reportera de FLTV, vamos. FLTV, bueno, anda. Pruvina, emocionóse un montón. Sí, pero la verdad es que ya era un premio muy merecido, porque bueno, ya la laboral pusose muy nerviosa, de hoy hay un ataque pánico, pero bueno, salió para adelante, pero en el vídeo fízolo la verdad es que espectacular, estaba ahí como que llevara toda la vida trabajando de reportera. Sí, sí, y yo lo que me prestaba ya para rematar y dándovosles más fonderes gracias por estar en Alderiques de Asturias, por atendernos, como insistían antes, davos la enhorabona, y un poquitín el futuro, ¿no? Digamos, cuando como si fuese cuando una competición deportiva, cuando uno lle campeón un año, y al reto lle para el año viniente, pues digamos, el día de que ya álgame el primer premio en casi todas esas categorías. Bueno, ahora el futuro, ¿cómo sería, Laura? Pues no sé, el futuro es incierto, porque veremos a ver dónde me toca, si me toca, y a ver si se puede repetir en este cole. Saben ellos que yo vuelvo encantada de la vida, y si vuelven a hacer convocatoria de concurso teatro, pues habrá que aprovechar que estos niños tienen unos dotes increíbles para ello. Sí, sí, ya lo vimos. A ver, vosotros estáis animados para el año que viene seguir siendo ahí campeones, revalidar el título. El año que viene estos van para el instituto ya. Va al instituto, marcháis ya para el instituto, ¿eh? Quedanme aquí estos 3 de quinto. Bueno, anda, o sea que ellos... Pero bueno, estáis animados para el año que viene revalidar el título como si fueses un equipo de fútbol, ¿eh? Sí. Sí, ¿eh? Pues maná, no sé si queréis comentar alguna cosina más para rematar. A ver, Pedro, que ahora ya está más falador. A mí no me gustaría que Laura marchara, porque a mí... Ay, no sé cómo decirlo, me da un poco de vergüenza, maestra. Que préstate como maestra. Sí, porque aprendí muchas cosas, aunque me ría mucho. Aprendí muchas cosas y bueno, con ella aprendí más cosas que las otras maestras que tuvieron aquí. Bueno, anda, pues eso, oye. Y a ver, ¿queréis decir alguna cosina ya para rematar? ¿Algún agradecimiento? ¿Contar alguna experiencia? ¿Alguna cosina más? Si vos prestó esto de grabar también un programa, a ver. A mí dame mucha pena marchar de este colegio, porque después para el próximo año, si me apunto a asturiano, que no creo, los maestros de la ESO no nos van a apuntar a eso, fijo. Entonces, nada, dame pena marchar. Bueno, anda. Bueno, yo quería agradeceros que vinierais, porque la verdad es que tampoco salvo el suplemento de escolinos de la Nueva España, que sí que cubrió la noticia,
y una reseñuca pequeñaca que salió en El Comercio, non salió por ningún llau más, ni por la TPA, ni por ningún llau, y una pena, ya non lo digo por nosotros que ganamos el primer premio, pero y una pena que el resto de traballos de los demás coles non se ellos vea reflexado por ningún lado. Entón, agradecemos que vinierais aquí y que diréis a conocer un pouco el certamen este de teatro escolar en asturiano y gallego asturiano. Sí, porque aparte a nos préstanos mucho el dar el valir a la lengua asturiana, por eso utilizamos un medio de comunicación, y además dar el valir a personas como vosotros que, bueno, que estáis haciendo ese trabajo y que sepáis lo importante que es el dar ese valir a la lengua asturiana, que, como vos decía, está en una situación minorizada y que cuando trabajamos con medios de comunicación, trabajamos en radio y televisión, dámonos cuenta muchas veces que después cuando llegues a hacer una entrevista a una persona ya de edad adulta, muchos te dicen, no, y que yo no lo aprendí en la escuela, y que yo no tal, pero porque no se ve en la tele, porque no, entonces intentamos hacer ese labor y prestónos abondo, davosles gracias porque nos atendierais, porque nos contarais un poquitín la obra, como insistir otra vez más, que norabona por el trabajo que hicisteis, prestónos muchísimo la obra, camentamos a la siente a que entre en lo que lleva vuesa canal de YouTube, que eche una huelladina a la obra, porque lle prestosa, aparte de una obra que tampoco lle de un yargor per grande, y bueno, más nada, no sé si queréis añadir cualquier cosina más, si no, bueno, davosles gracias y la enhorabona por lo que hicisteis. ¿Alguna cosina más? Nada, tengo los mudos, güey. A ver, por ahí quieren contarnos algo. A mí prestóme mucho que vinieseis y era una sorpresa para nosotros, pero ya nos lo contó Laura hace unas cuantas semanas, y que ¿Y prestóvos aparece en la tele, en la radio? Sí. Y en asturiano, Bueno, sí. ¿Prestóvos entonces lo de la tele y la radio? Sí. ¿O pasasteis muchos nervios? Oye, muy nervioso esto de la tele, de aparecer en la tele. Tú viste, después de salir en la laboral, sí, que tengan nervios. Pero ya que en la laboral tú al principio salías un poco vergüenza, pero luego nada, como si nada. Como estaba oscuro, no veías, que estaba allí sentado. Bueno, pues nada, vamos despedir, date, Laura, les más fondes gracias por atendernos, por atendernos, como decíamos, lo que tentamos es hacer eso, un programa amestado de radio y televisión, y sobre todo un poco como homenaje a vos, porque para ellos es muy importante ese labor que hacéis, no solo la utilización del teatro para introducir la lengua asturiana y para tenerlo, pues más nada, muchísimas gracias, y nada, para animaros a ver si revalidáis el título para el año que viene, los que queden. Eso. Y después seguir trabajando y que sobre todo sigáis falando la chingua, que es lo importante. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Bueno, Samuel, muchas gracias por venir a vernos aquí. Pues muchísimas gracias y enhorabuena una vegada más, y bueno, nada, pues vamos a ver para otro año, a ver si tenéis la suerte de... A ver si nos superamos ya. A ver si todo... Venga, gracias. Venga, a vosotros. Venga, un abrazo. Venga, tayo.